Y bueno chicos, regresamos al curso de electrónica. Ya una vez que vimos los componentes electrónicos, vamos a ver cómo se utilizan esos componentes electrónicos. Aquí tenemos el optoacoplador, el MOSFET y el transformador. Vamos con el optoacoplador que me faltó. El optoacoplador, también llamado optoaislador o aislador acoplado ópticamente, es un dispositivo de emisión y recepción que funciona con un interruptor activado mediante la luz emitida por un diodo LED que satura un componente optoelectrónico, normalmente en forma de fototransistor o fototriac. Sí, suena complicado, no lo entiendo, pero se los voy a enseñar con la siguiente imagen. Aquí tenemos un optoacoplador donde en el pin 1 y 2 tenemos un diodo LED y en el pin 4 y 3 tenemos un, un colector, por así decirlo, de luz. Este optoacoplador, recibe luz con el diodo LED. Es por eso que se están comunicando sin siquiera estar conectados. Es por eso que se utiliza como circuito de seguridad. Siempre se van a poner optoacopladores en un circuito para protegerlo, ya que estos no están conectados físicamente. Se mandan señales por medio de la luz. Cuando la luz LED está prendida, significa que el circuito está funcionando bien. Y si se apaga, hubo un cortocircuito por su parte, el optoacoplador ya no va a mandar señales. Es por eso que se utilizan más que nada para protección de circuitos. Y también para protección de circuitos tenemos la vieja confiable, que es el fusible. En la electricidad se denomina fusible a un dispositivo constituido por un soporte adecuado y un filamento o lámina de un metal o la aleación de bajo punto de fusión que se intercala en un punto determinado de una instalación eléctrica para que se funda por efecto Joule, se queme, cuando la intensidad de corriente supere por un cortocircuito o un exceso de carga un determinado valor que pudiera hacer peligrar la integridad de los conductores de la instalación, con lo que consigue el riesgo de incendio o destrucción de otros elementos. En esta imagen tenemos el fusible de un coche y el fusible de un circuito integrado. Tienen diferentes formas, pero la forma más fácil de identificarlo es viendo que tienen un hilito en medio de los componentes. El optoacoplador y el fusible se utilizan para proteger el circuito, es lo que más vamos a encontrar y es lo primero que vamos a cambiar en un circuito cuando esté fallando estos dos componentes. Los optoacopladores, por mi experiencia, yo los he visto bastante en lo que son celulares y mucho más en iPhone. El optoacoplador se utiliza mucho para los iPhone y es el componente que más se cambia. En cambio, los fusibles siempre van a estar en televisiones, fuentes de voltaje, en radios, en todo componente, no, en toda cosa que utilice luz va a haber fusibles. Incluso en la red que está fuera de tu casa, en donde llega a, donde llega a tu hogar, ese arreglo de cables tiene fusibles también. Y bueno, vamos a identificar estos componentes. Eh, no pude encontrar una mejor imagen para el cargador de celular, pero aquí tenemos un capacitor, tenemos una resistencia, tenemos un regulador de voltaje y tenemos un triac, un tiristor. Este tiristor se utiliza para el aumento de corriente y para proteger el circuito. Es importante recalcar el valor de la resistencia. Como podemos ver es rojo, negro, negro. Y tenemos el dorado y tenemos el blanco. Nos vamos a encontrar este tipo de resistencias que tienen 5 valores. Y no podemos ver más atrás, pero les apuesto que la cosita amarilla que vemos atrás es un transformador de ferrita. Vamos a ver más adelante cómo está el diagrama de este circuito, pero no lo vamos a ver en físico. Y tenemos el regulador de voltaje y el cargador del laptop. En el regulador de voltaje tenemos los capacitores, tenemos el regulador de voltaje, el LM, y tenemos el capacitor, la bobina variable. Tenemos las resistencias y tenemos el potenciómetro. Como podemos ver, tenemos una entrada de 220 y esta entrada va regulando la salida.
no podemos identificar bien todo el componente del circuito porque tenemos que verlo en físico, ya que un circuito integrado dependiendo del fabricante, podemos tener toda la circuitería arriba o la podemos tener abajo o la podemos tener combinada. Pero bueno, vamos identificando poco a poco los componentes del circuito. Aquí tenemos los capacitores cerámicos y son de buen voltaje por su tamaño. Tenemos el regulador de voltaje ya con su acoplamiento para el calor, la resistencia, la bobina y el potenciómetro. Acá tenemos lo mismo. En el cargador del laptop, ahí ya lo tenemos un poco más claro, ya que el cargador de una laptop ocupa diferentes voltajes. Digamos que se va haciendo un poquito más grande el circuito. Para hacerlo un circuito, este tipo de circuitos se llaman fuentes conmutadas. Es importante identificarlas. Bueno, como les comentaba, vámonos a la primera parte de este circuito, que son los cuatro pines. Tenemos una entrada y tenemos una salida. En la entrada tenemos un fusible. Si nosotros estamos reparando este circuito, lo primero que vamos a cambiar es el fusible, ya que va a ser lo primero que se va a romper. Y tenemos que poner el fusible primero. Siempre se tiene que poner el fusible conectado con el transformador. Este transformador no creo que sea el utilizado en este circuito. Más que nada siento que el transformador utilizado eh, perdón, sí, el primer transformador que encontramos es este. Este transformador, como podemos ver, va a cambiar la tensión de la señal y la vamos a rectificar con el puente de diodos. El puente de diodos se puede ver de esta manera: 4 diodos en serie, pero también podemos acoplarlo con el dispositivo que ya tiene los 4 diodos juntos en un solo dispositivo. Aquí tenemos los diodos. Como pueden ver, cada uno está conectado en diferente polaridad para hacer la rectificación. Y tenemos el capacitor, que es el filtro. Y una vez pasando por el filtro, tenemos un arreglo de resistencia de diodos y de reguladores para acoplar a la segunda parte del circuito y tener el voltaje deseado. Esta segunda parte del circuito, ya que tenemos bastante capacitores y otro transformador, es porque estamos jalando más energía para alimentar otros componentes de la computadora. Pero es importante identificar los primeros componentes, que es el fusible, el transformador, el rectificador, que son los diodos, el capacitor, que es el filtro, el regulador, que tiene esta forma, y el arreglo de resistencias, que van a ser la salida, cada una para diferente uso. Ok, repetimos. Tenemos la entrada, va la seguridad, que es el diodo, el optoacoplador. Después tenemos el transformador. Después tenemos el rectificador, que son los diodos. Después tenemos el filtro y el regulador de voltaje. Una vez que tenemos esta salida, el arreglo de resistencias, la resistencia de carga, lo va a utilizar, pero es importante saber cómo manejar la electricidad. Repetimos: transformador, rectificador, filtro y regulador. El transformador, el rectificador, que son los diodos, el filtro, que es el capacitor, el regulador, que es un arreglo en un circuito integrado chiquito. Aquí tenemos transformador, rectificador, filtro y regulador y resistencia de carga. Bueno, aquí tenemos la misma imagen. Tenemos el transformador, el rectificador, el filtro, el estabilizador y la resistencia de carga. Les vuelvo a repetir: tenemos la señal seno ya aumentada o disminuida para el voltaje que nosotros requeramos en el circuito. Tenemos el puente de diodos, que es el rectificador. Cuando pasa el voltaje, la señal seno, por este puente de diodos, tiene esta forma. Todo esto lo vamos a analizar en simulación más adelante. No se preocupen si se sienten confundidos. Tenemos la siguiente forma de la señal seno. Como pueden ver, es pura señal positiva, ya no tiene nada negativo, pero aún así sigue siendo una señal seno. Vamos a pasar por el filtro y va a ir pelando
esta señal seno, ya que va a ir almacenándose en el filtro y va a ir soltando picos de la señal. Y tenemos el estabilizador, que es un arreglo de circuitería, y al final nos va a dar la corriente directa. Es por eso identificar cómo tenemos una señal sinusoidal, que es la que nos da CFE, y tenemos la señal de corriente directa. ¿Sí? Corriente alterna, corriente directa. Todo esto gracias a 4 componentes, los más importantes en un circuito. Y esta circuitería la vamos a ver en casi todos los componentes electrónicos. Esta circuitería siempre van a estar ahí. Hay diferentes formas, hay diferentes circuitos para alimentar por ejemplo, una computadora que tiene otro tipo de... en sí la teoría es la misma, pero su tipo de fuente de alimentación se llama fuente conmutada y las vamos a ver más adelante. Por ejemplo, tenemos otra vez el cargador de la Lenovo, que aquí tenemos la entrada. Vamos a ubicar cada uno de los componentes de este circuito. Bueno, en la primera etapa tenemos un fusible resistor, que es donde va a entrar la señal de nuestra casa. Igual tenemos el fusible, tenemos el rectificador, tenemos el filtro. Y aquí, de hecho, como pueden ver, está un poco diferente. Tenemos el fusible junto con un diodo, dos diodos, tres diodos, cuatro diodos, pero los tiene conectados no de manera simultánea, pero los tiene. Después tiene el filtro, y del filtro está en serie por cómo se ve conectado a otro filtro, y este va a un MOSFET para regular la tensión. Este MOSFET supongo que va al optoacoplador y al transformador, y tenemos un filtro de salida y tenemos un diodo Schottky, perdón, para regular el voltaje en sí cuando esté más caliente, con la temperatura que emita el transformador o la circuitería. El diodo Schottky va a protegerlo, entre comillas, a toda la circuitería. Y tenemos un filtro al final de seguridad, y tenemos la salida de 4.9 volts. Este es de los mejores circuitos que pueden encontrar para un cargador, ya que tiene más dispositivos de seguridad como el optoacoplador, el filtro de seguridad que está a la salida, el diodo Schottky, el filtro el fusible del principio, que además de ser un fusible es una resistencia, y es una resistencia anti-rushing de 1 watt. Es por eso que tiene un tamaño bastante grande. Y bueno, si nosotros estuviéramos reparando este circuito, lo primero que checaríamos sería el fusible. Este tipo de fusibles se utilizan también en lo que es en audio, en ingeniería en audio, para un mejor filtrado de la señal, y porque se utiliza bastante potencia en lo que son las bocinas. Este tipo de resistencia las vamos a ver más adelante en lo que es electrónica de potencia. Y bueno, el circuito es un poco mmm, difícil de identificar cada uno de sus componentes, pero ahí está, ya nos vamos dando una idea de cómo están conectadas las cosas. Tenemos la primera etapa y la segunda etapa. La segunda etapa se acopla con el optoacoplador. O sea, si el fusible falló, el optoacoplador también puede fallar, pero es por eso que tenemos ahí el transformador. Y bueno, podemos ver toda la circuitería con este esquema. Es una fuente conmutada, ya que tenemos dos salidas al final. Esta fuente conmutada tiene a la entrada, tiene el rectificador de señal, o sea que ya no tiene el transformador. El transformador se ubica a la salida, a la salida, para poder alimentar más sesiones. Tenemos resistencias, diodos Zener, autoacoplador, el dispositivo que tiene 4 pines, que es el que podemos ver. Dispositivo,
El optoacoplador. Aquí está el optoacoplador es este. Ah, no, el optoacoplador es. Sí, no, este es el transistor. Sí, o sea, este es el MOSFET. Este. Bueno, perdón. ah, esta circuitería ya es un poco más avanzada. La vamos a ver más adelante. De hecho, la vamos a simular para ir checando las señales en cada uno de los puntos. Esta es una fuente conmutada. Es parecida a la del cargador de una laptop, pero esta es más parecida a, a una fuente de voltaje de una fuente de poder de una computadora. Vamos a analizar el cargador de una Mac, ya que esta circuitería es bastante hermosa, ya que es por eso que vamos a notar la diferencia de un buen circuito que, como podemos ver, el regulador de voltaje no tiene muchos componentes. O sea, este regulador en cualquier momento puede tronar. Este circuiterio tiene fusibles, tiene arreglo de resistencia, está muy bien diseñado. Como podemos ver, este circuito está más o menos ordenado, pero el cargador de la Mac ve muy desordenado, pero al final de cuentas está todo bien juntadito. Y bueno, en el cargador de la Mac podemos ubicar cuando conectamos en el verde, tenemos el input, la entrada, tenemos el fusible, luego la entrada. Como podemos ver aquí, el fusible es, está aquí abajito del cable negro. Aquí está el fusible, está el capacitor, está el puente rectificador, que también pueden tener esta forma. Tienen los capacitores que están en serie, tiene los diodos, tiene un transistor para el calor, tiene un inductor de aire, tiene la salida DC, tiene un microcontrolador, un optoacoplador, tiene diodos, capacitores de filtro para la salida, tiene el transformador para la fuente conmutada, los transistores de salida. Toda esta circuitería es una chulada y se puede ver compleja. Y sí que lo es, ya que vamos a ver su parte de atrás, donde tenemos el microcontrolador de la carga, tenemos varios diodos Zener, varias resistencias, varios componentes. Y es por eso que todo lo que es circuitería de Apple está muy bien diseñada. Ah, todo esto lo vamos a ver en electrónica de potencia, ya he explicado paso por paso para poder ir entendiendo esto, pero es para que se den una idea de todos los componentes, de que los primeros componentes que vimos son los componentes que se van a utilizar en todos lados, y en sí la teoría es la misma. Tenemos el puente rectificador, tienes los capacitores y los inductores de filtro, y tenemos los diodos, hasta ahí. Al final tenemos el transformador para hacer la fuente conmutada con los filtros de los capacitores. Ya más adelante veremos todo eso y vamos a ir, créanme, vamos a ir simulando este tipo de circuitos para ver su función. Y vamos acercándonos al final para ya no quebrarnos la cabeza con más circuitería, lo que son las fuentes de poder, las fuentes de las computadoras. Son bastante divertidas, ya que este tipo de fuentes tienen muchas salidas, porque utiliza 3.3 volts, 5.5 volts, 10 volts, 20 volts, una computadora. Es por eso que su circuitería se ve de la siguiente forma. Como podemos ver, son varios componentes electrónicos, pero no son componentes que nosotros no desconozcamos. Es por eso que tenemos que saber identificar. Es por eso que tenemos que saber identificar la fuente de poder. Aquí en la letra A podemos ver el rectificador de puente. Aquí es donde se va a conectar directamente la corriente alterna al puente de diodos para poder convertir la señal en corriente directa. Tenemos el rectificador de puente. Aquí tenemos, supongo que va a conectar directo también al fusible, el cable negro, por si se llega a destruir, si se llega a dañar el circuito. Es por eso que tenemos que cambiar primero
lo que es el fusible. En la parte B, ya una vez pasada el rectificador y la seguridad, tenemos el filtro. El filtro capacitivo de entrada entre B y C, y tiene disipadores de calor y transistores de alta tensión. Es por eso que vemos varios transistores. Bueno, en el punto C ya tenemos los transformadores para hacer la fuente conmutada. En el punto C y D tenemos el disipador de los transistores de baja tensión, y en el filtro D tenemos el filtro inductivo de salida, y en el punto E tenemos el filtro capacitivo de salida. Es bastante complejo, lo sé, pero identificamos poco a poco cómo está acoplado la fuente de poder. Tenemos la primera etapa de seguridad, rectificado, filtro, y después nos juntamos a lo que es la fuente conmutada, que a la salida tiene transformadores para poder tener una salida de diferentes voltajes. En electrónica de potencia, que también es parte de este curso, lo vamos a ver más adelante, vamos a simular este tipo de circuitos y vamos a ver cómo funciona. Ahora, por mientras, no se confundan tanto, simplemente quédense en las letras y vayan identificando los circuitos. Este es el esquema de de una fuente conmutada de una computadora, pero es bastante compleja. Pero ya llegando a electrónica de potencia, sí vamos a identificar todo el esquema. Ahora, por mientras, identifiquemos, perdón, la entrada, la que está en la esquina superior izquierda, es AC. La entrada AC, que va a un fusible. Este fusible va con unos capacitores y va con un transformador. Y del transformador va al filtro, al capacitor. Y del capacitor va a la puente de diodos, que es el que están apareciendo. Y del puente de diodos ya se despapaya todo el circuito. Y bueno, es por eso que debemos identificar las primeras partes, que es la entrada C con seguridad, el transformador. Tenemos el filtro antes, tenemos el transformador, tenemos el filtrado, tenemos el rectificador, y ya los reguladores de tensión tenemos los Zener. Pero bueno, vamos a ver todo esto, y es importante descargar un software llamado Multisim para poder hacer la simulación de estos circuitos. Este software nos va a poder dar las opciones del equipo de laboratorio, de lo que es Tektronix, para poder irnos también familiarizando con lo que son los componentes y los sistemas de medición electrónicos, como fuentes de alimentación, osciloscopio, multímetros, todo este tipo de equipo que encontramos en un laboratorio. Y también para poder hacer los circuitos y que nos vayamos familiarizando con los que son los componentes electrónicos, con su simbología y con sus características. Para descargar Multisim, entran al enlace que está apareciendo en pantalla. Una vez en este enlace, simplemente seleccionamos nuestro sistema operativo, la versión que ustedes quieran, y seleccionamos la edición de educación y le ponemos en descargar. Y listo, chicos, hasta aquí dejo el video. Ya saben, conéctense para aprender y los espero en la siguiente sesión de este curso. Una disculpa si voy bastante rápido, pero una disculpa si a veces no hablo bien, pero estoy haciendo lo mejor. Recuerden que yo también soy estudiante y estamos aprendiendo juntos. Hasta aquí los dejo, espero que estén teniendo un excelente día. Nos vemos.